Bienvenido a nuestro podcast de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para la meditación de este día. Comenzamos. Un hogar para la gloria de Dios, ese es el tema. Y queremos hablar acerca de la importancia de ser familias espiritualmente sanas. Específicamente, queremos abordar esta parte de cómo ser una familia espiritualmente sanas. Porque no solamente queremos ser familias espirituales, sino necesitamos urgentemente ser familias espiritualmente sanas. Porque la espiritualidad va a definir muchas cosas en cuestión de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros como familia. Y la parte que vamos a abordar es Efesios capítulo 5, ahí está en sus hojitas, versículos 18 al 21, para abordar un poquito el contexto. Pablo ya nos habló, y lo vimos en los talleres, sobre el rol de cada parte de la familia. Por ejemplo, se habló con los hombres acerca del pastorado en la familia. El hombre debe funcionar como un pastor, ¿verdad, hombres? Aprendimos eso hoy. Regresamos a casa siendo pastores de nuestra casa. A las mujeres, ¿qué se les habló? A ver, una mujer que me diga. Estamos en un tiempo abierto. ¿Cuál fue el tema con las mujeres? Se habló acerca de la sumisión y la idoneidad como mujeres en el diseño de Dios. Y a los jóvenes, ¿qué se les habló? Yo los vi muy contentos mientras recibían su tema. ¿De qué se les habló en su taller? La obediencia, ¿verdad? Lo más bonito que puede haber en la vida de un joven es obedecer en el Señor a vuestros padres. Ahora, son temas que nos confrontan, son temas que de alguna manera nos retan, pero estamos convencidos de algo. No puede ser posible ninguno de esos roles, ninguno de esos papeles, si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que puede hacer primero que un joven honre a sus padres. Es lo que puede hacer que una mujer se someta a su marido como al Señor. Es lo que puede hacer que un hombre pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que entender que estos valores no son valores naturales. Son valores que solamente por el poder del Espíritu de Dios pueden ser logrados. Dile al que está a tu lado, solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces podemos tener grandes deseos, el deseo de ser una gran familia, el deseo de dejar un gran legado, el deseo de tener una gran iglesia, una iglesia funcional. Pero si nosotros no empezamos hablando de lo que es la espiritualidad, nosotros no podremos ser ese modelo de Dios. No podremos ajustarnos al modelo de Dios. Lean conmigo ahí la base bíblica, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 25. ¿Lo podemos leer todos juntos? Es bueno que leamos la palabra de Dios. Ahí está en sus hojitas, lo leemos todos a una sola voz. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, al final dice algo: sometiéndonos unos a otros. ¿Pueden decir esa frase conmigo? Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Pablo dice una verdad: es por nuestro temor a Dios, es por nuestra fe que nosotros tomamos una decisión, y esa decisión es honrar a Dios siendo quien Dios espera que sea. Digan conmigo: necesito honrar a Dios siendo lo que Él espera que yo sea. ¿Por qué la esposa necesita someterse a su esposo? ¿Por qué? Podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Podemos decir, esposas: no, ¿sabes qué? Mi esposo no se merece que yo me someta a él. Mi esposo no tiene el carácter para que yo me someta a él. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Cuál es tu función dentro de tu familia? Sometiéndonos unos a otros. Y dice: tú necesitas tomar el rol que Dios te ha dado. Hombres, ¿por qué tenemos que amar a nuestra esposa y a nuestros hijos como Cristo amó a la iglesia? Jóvenes, ¿por qué necesitas obedecer a tus padres? La obediencia es resultado de tu temor a Dios. Digan conmigo: mi temor a Dios. Entonces Pablo establece
que es la espiritualidad el punto de partida de una familia sana. Si no hay espiritualidad sana, no habrá una sana convivencia familiar. Entonces, todo parte de esto. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el mandato? Ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Pablo. Pone una dualidad, pone una comparación. En lugar de ser controlado, porque es lo que hace el vino, ¿verdad? En lugar de ser controlado por el vino, y todos entendemos lo que significa eso, el vino controla todos los sentidos y controla la personalidad. Dice, en lugar de eso, la iglesia necesita aprender a ser controlada por el Espíritu Santo. Quiero leer algunas implicaciones, escucha esto. La familia es una de las bendiciones más grandes de nuestra vida y uno de los fundamentos del gozo del creyente. Eso quiere decir que tú no puedes tener felicidad fuera de tu familia. Eso es una verdad de Dios. Yo sé que hoy en día el funcionamiento familiar a veces se torna un poco complicado. Jóvenes saliendo de casa porque están cansados de papá, están cansados de mamá, y se tiene la falsa idea de que voy a ser feliz fuera de casa. Digan conmigo, mentira. Vas a tener quizás problemas diferentes, pero no serás feliz, porque la felicidad Dios la diseñó en el núcleo familiar. Y puedes tener soledad, puedes estar lejos de tu familia, pero eso no implica que serás feliz, porque Dios diseñó la familia como el lugar donde tú y yo experimentaríamos gozo. Por lo tanto, escucha esto, tú y yo necesitamos desarrollar una familia saludable y luchar por ello para que realmente se vuelva nuestro gozo. Porque también tenemos que decir que muchas veces también la familia representa algunos de los mayores desafíos que jamás podemos enfrentar como personas. La dinámica familiar, el orden en casa, la obediencia de los hijos puede ser un martirio dentro de la casa. Y yo quiero que seamos honestos. No es cierto que son las cosas con las que más luchamos. El liderazgo del esposo. ¿Cuántas mujeres no luchan con eso? El liderazgo del esposo. Hombres, la sumisión de la esposa. ¿Cuántos hombres no luchan con eso? Padres, ¿cuántos no luchan con la sumisión de los hijos, la obediencia de los hijos? No es cierto que son de las cosas más complicadas. Y podemos tú y yo tener muchas estrategias, pero si no es Cristo el que transforma nuestros corazones, no podremos lograr eso. Por eso, como padre, yo tengo una gran necesidad. Y esa es exponer a mis hijos a la palabra de Dios, exponer a mis hijos a la iglesia de Cristo, exponer a mis hijos a su vida espiritual, a su relación con Cristo, porque yo entiendo que solamente Cristo puede cambiar el corazón de ellos, nadie más. Puedo pasarme una vida gritándoles, golpeándolos, amenazándolos, castigándolos. Alguien es como yo soy el único. Pero no lo voy a conseguir si no es a través de su sumisión a Cristo Jesús. Porque cuando el corazón de un hijo está sometido a Cristo Jesús, entonces va a tomar el lugar que Cristo le dio, que Dios le dio. Por eso, padres, necesitamos hacer un esfuerzo en acercar a nuestra familia a Cristo y desarrollar una espiritualidad sana para la gloria de nuestro Dios. La mayoría de los problemas, escucha esto, que encontramos en nuestra familia pueden ser trazados hasta alguna de las áreas en las que no estamos ordenando nuestros hogares de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú y yo no estamos organizando nuestro hogar de acuerdo a la palabra de Dios, habrá problemas. Hablábamos en el taller de los hombres acerca de lo complicado que nos es liderar a las mujeres, ¿verdad, hombres? No se dejan liderar. No pongan cara de espantados, no les va a ir mal llegando, van cansadas el día de hoy. No, hablábamos de una verdad. No es fácil ejercer el liderazgo dentro de la iglesia porque es cómodo para el hombre delegar el liderazgo espiritual a la mujer. La mayoría de los hogares cristianos, ¿quién es quien toma liderazgo espiritual? ¿Quién es el que anda diciendo, a ver, ya prepárense, nos vamos a ir hoy, acuérdense que es día domingo y vamos a ir a la iglesia? ¿Quién es, el hombre o la mujer? La mujer. Oigan, ¿ya hicieron su devocional? Oigan, ¿ya hicieron su tarea? ¿Quién es, el hombre o la mujer? Normalmente es la mujer. Ahora, para el hombre es cómodo no tener que preocuparse por algo nada más fuera de su trabajo, pero te voy a decir algo, ese no es el orden de Dios. Y si nosotros no nos alineamos al orden de Dios y tomamos nuestro lugar, nuestra familia no va a ser bendecida.
el orden de Dios, las bendiciones de Dios, los proyectos de Dios no se van a cumplir porque tú y yo no estamos cumpliendo nuestra función. Jóvenes, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Toma tu lugar en el orden de Dios. Empieza a funcionar en tu familia. Eso es lo más simple. Empieza a funcionar en tu familia de acuerdo a la identidad que Dios te dio, con las responsabilidades que Dios te ha dado. Estamos en un tiempo muy complicado donde las familias van luchando contra nuevas cosas, y hoy el rol del padre, el rol de la mujer y el rol de los hijos es algo que está en debate por nuestra cultura, es algo que está en debate por los principios que se pueden manejar en nuestra actualidad. Pero la Biblia nos regresa al origen y nos habla de la fe como el punto de partida. Dijimos en la mañana en el devocional que estábamos tomando un versículo, Génesis 18, versículo 19. Pónganse de pie y vamos a leerlo todos juntos. Génesis 18, 19. Vamos a leerlo, ahí está en sus hojas, después de que dice: ¿qué hubiera pasado si Abraham y su familia no hubieran sabido administrar el legado que Dios les había dado? Génesis 18, 19. Lo leemos todos, dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, y guardarán el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha dicho de él. Tomen su lugar, por favor. Ahora, hay una aplicación muy simple acá, y esta es: las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad con integridad. Cuando Abraham asumió su responsabilidad con integridad, fue que Dios pudo cumplir cada una de sus promesas, aún contra viento y marea, aún contra toda oposición. Dios se encargó de que la promesa fuera una realidad. Dios le había dicho a Abraham: te haré padre de muchedumbre de gentes, te levantaré una descendencia. ¿Cuál era el principal problema para que esa promesa se cumpliera? No solamente que no tenía hijos. ¿Cuál era el mayor problema? La esterilidad y los años que tenía Sara. Físicamente estaban imposibilitados. Pero el esfuerzo que hizo Abraham, escucha esto, de mantenerse fiel a su llamado, fue lo que hizo en el ámbito espiritual que Dios llevara su compromiso a un nivel que está en lo sobrenatural. Esto quiere decir que Dios hizo un milagro y tocó la esterilidad de Sara para poder levantar la descendencia conforme a la promesa. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que eso fuera una realidad? Abraham tuvo que aprender a mantenerse fiel. Ellos tuvieron que aprender a caminar como familia. Dios nos llama como familias a que tomemos nuestro lugar, y nuestro lugar comienza con nuestra espiritualidad. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque Pablo dice antes: sed llenos del Espíritu Santo. Pero antes de hablar de la llenura del Espíritu Santo, en el contexto de este pasaje, en el contexto de Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante, que es uno de los lugares más claros y de más ayuda para descubrir cuál es el plan de Dios para nosotros, Pablo venía hablando de algunas enseñanzas sumamente importantes. Ya estudiamos los primeros 4 capítulos de Efesios, y Pablo dijo cosas como que Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual, ¿se acuerdan? También dijo que nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. También dijo que Él nos había dado un propósito. También habló acerca de que nos adoptó mediante su Hijo Jesucristo. Dijo que nos diseñó para alabarle por medio de Cristo. Dijo que estableció un proyecto redentor para todos nosotros. Nos dijo que nos salvó por su gracia, que nos unió en un solo cuerpo a través de su iglesia, donde dio dones espirituales para que nosotros podamos crecer y ser hechos a semejanza de Cristo Jesús. Dijo que determinó que su iglesia fuera la obra más grandiosa de toda la creación. Y también nos empezó a decir en este capítulo 5 que nos llamó a vivir una vida diferente, una vida en santidad, libre de corrupción, a fin de que su voluntad y su poder actúe en cada uno de nosotros. Y ahora, en el contexto de la nueva vida a la cual Dios nos ha llamado, en el contexto de los planes que Dios tiene para nosotros, es que Pablo empieza a hablar de la familia y cómo es en el orden de Dios la familia. Pero antes de hablar de la familia,
Él dice, por lo tanto, dado que Dios hizo todo esto que ya mencionamos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Digan conmigo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo antes mencionado no sirve de nada si la iglesia de Cristo no busca la llenura del Espíritu Santo, no busca ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo entra en el contexto de la expresión de la sabiduría. Vamos allí a su folleto. La sabiduría cristiana consiste en la práctica de vivir en conformidad con la voluntad de Cristo. Subrayen eso ahí en sus volantes, por favor. Vivir en conformidad con la voluntad de Cristo, en contraste de seguir los deseos de la carne. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Hoy en día tenemos que cuidar mucho porque hay muchas doctrinas que se vuelven muy populares acerca de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Para muchos, la llenura del Espíritu Santo es un acontecimiento extraordinario que sucede en un momento de adoración, en un éxtasis de alabanza, donde el Espíritu toma sobrenaturalmente a una persona y hay una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Para muchos es eso, porque toman pasajes de Hechos de los Apóstoles donde había manifestaciones sobrenaturales y se llega a decir que aquellos que no han experimentado el Espíritu Santo de esa forma probablemente no son hijos de Dios. Pero no es eso lo que está enseñando la palabra de Dios, no es eso lo que dice la Escritura. La llenura del Espíritu Santo no puede referirse a recibir la presencia del Espíritu de forma extraordinaria como una manifestación. Escucha esto, porque los creyentes ya poseen de manera completa y permanente ese Espíritu. Subrayen eso, los creyentes ya poseen de manera completa y permanente. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has conocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, poniendo tu fe auténticamente en Él, el Espíritu Santo ya está en ti. Pero ¿qué necesitas hacer? ¿A dónde te quiere llevar Dios? Hay una verdad ahí que yo quiero que leamos todos juntos, abajo de donde leí. Es esta verdad: no puede haber espiritualidad sin ¿qué? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios 1:13. Vayan por favor ahí a su Biblia. Vayan allá a su Biblia y vamos a leer Efesios 1:13. Efesios 1:13, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que pasaron dos cosas para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas que pasaron? ¿Qué oímos? La palabra. Y después de haber oído el evangelio de vuestra salvación, como dice, y habiendo creído. Digan conmigo, creído. Ahora, el creer del que habla Pablo, el creer, la palabra creer, significa depositarte confiadamente, implica renunciar para que otro se haga cargo. Eso significa creer. Confío tanto que permito que alguien más se haga cargo de esto. Y en este caso es confío tanto en Cristo Jesús que permito que Él se haga cargo de la parte espiritual. Permito que Él se haga cargo de mi vida. Permito que Él se haga cargo de mis planes. Permito que Él se haga cargo de mis metas. Permito que Él se haga cargo de mi familia. Porque si yo no estoy permitiendo que Él se haga cargo, entonces no tengo fe. Si tengo fe, la fe auténtica me lleva a permitirle a Él, a confiar plenamente que lo que Él ha diseñado es lo mejor, que lo que Él ha planeado es lo mejor. Si creo en Él, confío en sus planes, confío en su obra y le doy todo de mí. Digan conmigo eso: si creo en Él, confío en sus planes, confío en su obra y deposito mi vida en Él. Entonces Pablo está hablando de eso, de lo que significa creer. Entonces podemos establecer este principio: no puede haber espiritual sin una fe auténtica. Lo leemos todos juntos, esa parte dice: no puede haber espiritualidad sin una fe auténtica. Otra vez fuerte: no puede haber espiritualidad sin una fe auténtica. Entonces es importante que la familia ponga mucha atención en la espiritualidad que tenemos que tener. ¿Qué significa ser entonces lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sí significa ser lleno del Espíritu Santo? Podemos establecer esto: la salvación es el resultado de depositar nuestra confianza. Subrayen eso por favor: depositar nuestra confianza plena en Él, en el plan de Dios,
revelado por medio de Cristo. Cuando una persona hace eso, renunciando a su propia vida, sucede algo en el mundo espiritual que el apóstol Pablo compara, metafóricamente hablando, con el sello, el cual es un símbolo de propiedad y es un símbolo de autoridad. Esto es, cuando una persona auténticamente cede su vida a Cristo Jesús, sucede eso en el mundo espiritual. Eres sellado, metafóricamente hablando, es decir, el Espíritu Santo viene a ti y te garantiza la obra de Dios en tu vida. Pero necesitamos buscar crecer en eso que se llama espiritualidad. Vamos ahí adelante. Ser llenos del Espíritu Santo significa, subrayen ahí, permitir que tu vida sea controlada por el Espíritu. Una vida llena del Espíritu es una vida bajo el señorío del Espíritu de Cristo. Cuando obedeces al Espíritu Santo, estás permitiendo que su influencia llene cada área de tu vida. ¿Pueden subrayar eso? Que su influencia llene cada área de tu vida. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo según esas palabras? ¿Quién me dice? Que el Espíritu Santo sea la influencia en cada área de tu vida, porque tú te has rendido bajo su autoridad. Tú te has rendido bajo su señorío. Entonces, es importante que nuestra familia busque que Dios esté gobernando y que Dios esté siendo influencia en cada una de las áreas de la familia. Cada área de la familia demanda la influencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene esa influencia? Poniendo esa área bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo Dios va a ser una influencia en mi economía? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Poner esa área bajo el señorío de Cristo. Rendirle esa parte de mi vida. ¿Cómo va a ser Él una influencia sobre mi paternidad? ¿Qué tengo que hacer? Rendir esa área bajo el señorío de Cristo, tratando de ser obediente, siguiendo sus mandatos, siendo fiel a Él. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces podemos ser espirituales. Yo quiero decirte algo, iglesia. Espiritualidad es más que asistir a la congregación. Es parte de nuestra espiritualidad, pero es más que eso. Espiritualidad es más que llamarnos cristianos. Espiritualidad es más que haber adquirido nuevas costumbres piadosas. La espiritualidad tiene que ver con la influencia que le estamos permitiendo a Dios sobre cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a esta parte. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo influencie nuestra vida de una manera transformadora y santificadora? ¿Cómo podemos hacerlo? El apóstol Pablo va a mencionarnos a través de esta carta por lo menos 3 cosas que tú y yo tenemos que cuidar para que el Espíritu Santo se vuelva una influencia dentro de nuestra familia. La primera cosa que necesitamos cuidar tiene que ver con la comunicación. Digan conmigo, comunicación. ¿Cómo debe ser la comunicación dentro de una familia espiritual? Ahí dice el punto número 1, una comunicación ¿cómo? Edificante. ¿Cómo debe ser la comunicación? Una comunicación edificante. Ahora, a lo mejor en este momento, ¿qué significa una comunicación edificante? Podemos preguntarnos eso. Les puse ahí en su hojita el versículo 19 en la Nueva Versión Internacional. Lo leemos todos juntos, dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Qué significa eso? Porque está diciendo acá, anímense unos a otros con salmos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Con himnos, anímense con canciones espirituales. ¿A dónde te está tratando de llevar el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que trata de decir? La respuesta es simple. Escucha esto. Los salmos, los himnos y las canciones espirituales eran la revelación escrita que la iglesia tenía acerca de Dios, acerca de los planes de Dios, acerca del carácter de Dios. Podemos decir que eran las verdades espirituales que tenían disponibles para su caminar diario. No era como tú y yo, que hoy tenemos una Biblia como esta. Ellos no tenían esto. Bendito sea Dios que nosotros tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y algunos tenemos concordancia para conocer a Dios, o Biblia de estudio. Pero ellos, en su vida cotidiana, la parte más importante estaba en los salmos. El libro de Salmos tiene 150 canciones
que revelan el carácter de Dios, que revelan la dependencia del pueblo, que revelan todos los principios que ellos necesitaban conocer. No tenían un evangelio escrito, tenían un evangelio como cantado. El evangelio que ellos tenían era un evangelio cantado, porque las verdades de Dios normalmente se cantaban. Se tenía también la ley que se leía, pero en la práctica diaria los cantos tenían una parte importante porque tenía que ver con la revelación de Dios. Ahora, tú y yo no solamente tenemos salmos y tenemos los himnos. Tú y yo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento para poder animar a la iglesia. Ahora, la palabra animar significa infundir aliento o infundir fortaleza. Y lo que está diciendo Pablo es que la espiritualidad tiene que ver con que tu familia reciba esa fortaleza que viene de la palabra de Dios. A eso te llama Pablo, la fortaleza que viene de la palabra de Dios. Digan conmigo eso, la fortaleza que viene de la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra comunicación en el hogar a fin de que el Espíritu Santo sea una influencia? Hay algunos consejos muy prácticos que necesitamos volver a hacer hincapié. Primer consejo, lo leemos, ahí están los puntos, lo leemos todos juntos. Primer consejo, estableciendo el hábito de ¿qué? De leer la Biblia individualmente y en familia. Familia espiritual es aquella que busca conocer de Dios y recibir la fortaleza que viene de Dios, porque se le está buscando a nivel individual y a nivel colectivo como familia. Quiero preguntarte algo, ¿cómo estás actualmente en esto, en tu familia? ¿Qué tanto, padres, a ver, volteen, padres, qué tanto estamos cuidando el que nuestros hijos estén exponiéndose personalmente a la palabra de Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es nuestra lucha de venir con ellos y tomar un tiempo para preguntarles, oye, ¿cómo vas en tu lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Porque la espiritualidad comienza ahí, en la infusión de la palabra de Dios en el corazón de la familia, y eso no puede pasar si nosotros no hacemos un compromiso genuino con exponer a nuestras familias a la palabra de Dios. Necesitamos hacer eso, exponer a nuestros hijos, exponer nuestro matrimonio a la palabra de Dios. Tenemos que ser celosos a fin de que la espiritualidad y la fe sea algo real, sea una fe auténtica en nuestra familia. Iglesia, Dios está hablando esto a nuestro corazón. Dios quiere que Comunidad Cristiana Palabra de Vida sea una iglesia auténtica en su fe, donde las familias están buscando auténticamente a Cristo Jesús, donde le están amando, donde se están alimentando, donde están creciendo. Y cuando alguien hace eso, Dios se encarga de hacer cosas extraordinarias en la vida de la familia. Pero todo parte de ahí, tu temor a Dios. El temor que podemos inculcar en nuestra familia. Consejo número 2. Lo leemos todos, dice: aconsejando acordemente a ¿qué? Somos buenos aconsejando, pero malos aconsejando de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos llevar el consejo de nuestros hijos a la palabra de Dios, y que aquello que yo les voy a decir no solamente venga de mi experiencia, sino que tenga un fundamento bíblico. Es algo que Dios espera de ti. Decirle: mira, hijo, esto es lo que Dios quiere de ti. Mira, esto es para lo que Dios te diseñó. Nuestros hijos tienen muchas luchas en sus corazones. Están desarrollando o están entrando en diferentes etapas que involucran decisiones, y ellos necesitan el consejo, pero no tanto el consejo de papá. Bueno, necesitan el amor de papá, necesitan el amor de mamá, acompañados del consejo bíblico. Eso es lo que necesitan. A ver, digan conmigo eso: necesitan el amor de papá, necesitan el amor de mamá, acompañado del consejo bíblico. Si tú solamente les das el amor sin el consejo bíblico, los dejas incompletos. Ellos no podrán tomar decisiones porque no conocen el consejo de Dios. El siguiente consejo, ¿cuál es? Que nuestra manera de hablar entre nosotros sea como edificante, cuidando mucho la forma en que hablamos dentro de la familia. Una familia espiritual cuida mucho el cómo nos hablamos unos a otros, qué palabras nos permitimos, qué tipo de voz nos permitimos usar, porque es parte de la edificación. Desarrollando el hábito de hablar entre nosotros amablemente y sinceramente. Entonces, la espiritualidad empieza con la comunicación edificante. Segundo punto, la espiritualidad
demanda una actitud ¿de qué? Digan conmigo, adoración constante. ¿Por qué Pablo menciona la adoración en el contexto de la espiritualidad? Dice Pablo cuando está hablando a la iglesia en esta porción, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo, y dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Digan conmigo, en vuestros corazones. Y añade después de esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a mencionar la adoración como un aspecto de transformación y de espiritualidad. Escucha esto, la adoración tiene dos pilares, hay dos pilares. Primero, una alabanza sincera. La alabanza tiene que ver con aquello a lo que inclinamos nuestro corazón. Y en este caso, la alabanza tiene una razón: inclinar nuestro corazón a Dios. ¿Por qué cantamos? ¿Solamente porque se oyen bonitos las canciones? ¿Solamente para distraernos? ¿Para eso cantamos? Claro que no. Es porque Dios diseñó la adoración para que el hombre pueda acercar su corazón a Él mediante la alabanza y la adoración. Escucha esto: no hay nada que moldee más nuestro corazón que lo que cantamos. ¿Pueden subrayar eso? Esto es un principio de psicología y espiritual también. Lo que cantas moldea tu corazón. ¿Lo podemos repetir? 1, 2, 3. Lo que cantas moldea tu corazón. A lo mejor no lo entendemos desde ese aspecto, pero aquello que cantamos psicológicamente y espiritualmente le da forma a los anhelos de nuestro corazón y dirige nuestro corazón hacia aquello que queremos anhelar. Basta que empieces a escuchar cierto tipo de música para que tu corazón empiece a anhelar eso. Basta que te expongas a cierto tipo de canciones y que las empieces a memorizar y que las empieces a cantar y que las empieces a poner ahí en tu casa y que a lo mejor diciendo no pasa nada, basta que lo empieces a hacer para que tu corazón lo empiece a anhelar. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo cantamos moldea nuestro corazón. La música es un instrumento sumamente poderoso para construir o para deconstruir a una persona. La música, hay un poder en la música que hoy en día se utiliza para el comercio, para sembrar nuevas filosofías, para sembrar nuevas culturas a través de la música. El hombre descubrió que tenía que echar mano de la música para poder controlar a la sociedad. Y se descubrió que a través de la música se podía controlar la juventud. Así es de que démosle músicos, personas a quien ellos admiren, que les den letras que ellos necesitan para que nosotros podamos manejarles. Todo lo que cantamos moldea nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos diseñó así, influenciables. Dile que está a tu lado, cuida lo que cantas. Dile, y cuida lo que escuchas también, porque moldea tu corazón. Y Pablo está haciendo un llamado a una alabanza sincera. Él dice unas palabras: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es una alabanza que surge ¿de dónde? Yo quiero preguntarte algo. ¿De dónde salen tus cantos que cantas el día domingo? ¿De tu mente? ¿Solamente de tu boca? ¿O salen del corazón? Ahora, es difícil que el domingo inclinemos nuestro corazón solamente a Dios cuando en la semana lo hemos inclinado a otras cosas. Por eso el Hijo de Dios tiene que cuidar lo que se canta. Escucha esto: Dios diseñó la alabanza como una herramienta de transformación a fin de acercar el corazón del hombre, debería decir ahí, hacia la búsqueda de su presencia. ¿Qué pretende Dios a través de la música y de la alabanza? Llamarte a tu presencia. Ven conmigo, hijo. Ven a mis brazos. Pasa un tiempo conmigo. Cuando tú y yo estamos cantando, estamos pasando un tiempo con Jesús, un tiempo con Dios, y eso moldea nuestro corazón. El segundo pilar es la gratitud constante. La gratitud transforma siempre la atmósfera de nuestro hogar. La gratitud va a transformar nuestra vida porque nos va a enseñar a valorar todas las cosas que Dios nos ha dado. Y tercer y último punto: la espiritualidad demanda relaciones saludables basadas en el respeto y la responsabilidad. Repetimos el punto número 3.
relaciones saludables basadas en el respeto y la responsabilidad. Una familia llena del Espíritu Santo se caracteriza por el mutuo respeto y el servicio. Por eso Pablo dijo: sometiéndoos unos a otros en el temor a Dios. Significa vivir bajo el principio de amor humilde, buscando el bien del otro antes que el propio. El Espíritu solo va a llenar tu hogar cuando te sometas a los roles que Dios ha dado a cada uno de los miembros del hogar. Esto quiere decir, mujeres, que no pueden ser mujeres espirituales si no se someten al esposo. Ya se les habló de lo que significa eso, ¿verdad? ¿Sí entendieron? Nos regresamos a tomar ese taller otra vez. Eso quiere decir, hombres, que no podemos tener familias espirituales y no podemos ser hombres espirituales si no tomamos y asumimos nuestro papel como esposos. Hijos no pueden ser espirituales si no toman el lugar que Dios les ha dado dentro de su familia. Una familia espiritual la describe la Biblia de esta manera: el esposo ama con el amor de Cristo, el amor del pastor de las ovejas. ¿Cómo debe amar el esposo? Con el amor de Cristo. ¿Cómo debe amar el esposo? Con el amor de Cristo. Ese es el diseño de Dios. Tanto es el diseño de Dios que muestra el carácter de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es así. Él administra su creación con amor. Diseñó a la iglesia y puso a un pastor que necesita amar a sus ovejas con un amor pastoral, preocuparse por ellas. Y estipuló familias y matrimonios donde es el padre el responsable de amar con ese amor. El amor de Cristo es el que se necesita. Un amor sacrificial, pero sobre todo un amor como el del pastor por sus ovejas. La esposa se sujeta voluntariamente con amor y respeto en el orden de Dios. Los hijos obedecen con alegría en una familia espiritual. Los padres crían con ternura y disciplina espiritual. Escuche esta verdad: someternos unos a otros es solo el resultado de nuestro temor a Dios. La palabra temor significa respeto y reverencia. No es el miedo que te lleva a huir, sino el respeto que te lleva a doblegar tu orgullo delante de Dios. Y quiero terminar con esta conclusión: una familia llena del Espíritu Santo ciertamente no es perfecta, no será perfecta, pero será guiada por el amor de Cristo. Donde el Espíritu Santo gobierna, siempre hay paz, hay gozo, hay unidad, hay propósito. Ser llenos del Espíritu en la familia es permitir que Dios transforme nuestra casa en un reflejo de su presencia. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Que tu casa pueda transmitir que hay alguien habitando ahí. Y ese se llama Cristo Jesús. El propósito de hacer esta acampada, este campamento, es para que tú y yo podamos reflexionar un poco en la importancia de llevar la espiritualidad a casa, llevar la iglesia a casa. Que la iglesia y el éxito de la iglesia comience en casa. Estamos llegando a nuestro año número 11. Cuando comenzamos Comunidad Cristiana Palabra de Vida, Dios puso un sueño en nuestro corazón. Y esto es ver familias sirviendo a Dios en sus propias comunidades. Soñamos con ver en cada comunidad un grupo de creyentes reuniéndose semana a semana, donde juntos podamos conocer a Dios, crecer en Cristo y alcanzar a otros para Cristo. Pero luego como iglesia hacer equipo para ir más allá de lo que hemos alcanzado. Y es un buen sueño, que yo creo que es el sueño de Dios, pero que no puede ser posible si no llevamos la iglesia a casa. Necesitamos llevar la iglesia a casa. Y yo quiero invitarte en este año que comenzamos, nuestro año número 12, que llevemos iglesia a casa. Quiero proponerte eso. Llevemos iglesia a casa, donde papá seas el pastor, donde mamá seas la diaconisa, donde los hijos coordinados como un solo cuerpo puedan servir juntos en amor. Porque si logramos eso, Dios va a bendecir nuestra iglesia. Llevemos nuestra iglesia a casa y que nuestra espiritualidad comience ahí.
Que nuestra adoración comience ahí. Que nuestro hogar sea nuestra primera institución dada por Dios para poder hacer una transformación en nuestra vida. Hagamos eso y seamos una iglesia que glorifica a Dios. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Cada uno de ustedes, cada uno de sus hogares representa el campo de trabajo de Dios y del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos responsables de poder permitirle al Espíritu Santo hacer su obra. Me gustaría que oremos. Padre, queremos ser una iglesia que vive para darte gloria. Señor, como pastor te presento el fruto de estos 11 años. Esto es lo que ha permanecido. Esto es lo que es Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Gracias, porque has sido tú el que ha permitido que podamos caminar tantos años. Y si hemos llegado hasta aquí es porque tú nos has ayudado. A ti la gloria. Presento delante de ti a Comunidad Cristiana Palabra de Vida como una iglesia que necesita ser transformada y ser una iglesia que te da gloria a ti. Pero permítenos que la transformación venga desde nuestros hogares y que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Hoy encomendamos este nuevo año. Permítenos tener crecimiento. Permítenos ver más personas sirviendo y más personas congregándose. Permítenos asumir nuestro rol. Tu palabra dice que tú has dado dones y que cada uno de los que están aquí puedan asumir su responsabilidad en tu cuerpo para que tu cuerpo funcione como tú lo deseas. Gracias por este hermoso tiempo. Regresamos a casa desafiados y agradecidos. Ahora permítenos crecer y entender que tenemos una responsabilidad hacia esta familia. Que esta familia demanda tener prioridad en nuestro corazón, que demanda nuestro amor, demanda nuestro compromiso, porque es la familia que permanecerá para la eternidad. Gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga. Les animo a que se den un abrazo. Feliz aniversario, 11 años. Gracias por haber escuchado este mensaje a manera de reflexión. Para más información, contáctate con nosotros. Búscanos en redes sociales como Palabra de Vida CC.